Buenas tardes, Ari. Rabino, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en la ciudad de Guatemala, acá transmitiendo ya el 6º episodio de esta serie en el Desierto de las Naciones. Gracias nuevamente, Rabino, por compartir con nosotros. En nuestra última reunión estuvimos hablando un poquito sobre el tema de Mashiach. Ya estos son el 6º episodio que hablamos sobre Mashiach y es increíble que pasemos 6 horas hablando de este tema y por lo visto pasaremos mucho tiempo más. Así es. En nuestra última reunión, ¿te recuerdas, Rabino? Nos estuviste compartiendo un poco sobre el tema de la vaca roja, cómo se hacía este sacrificio y la relación que tenía el sacrificio con Mashiach, cómo impurificaba al que hacía este sacrificio, pero purificaba, y la relación que tú nos hacías, las contradicciones que dejaban perplejos a los rabinos y a los estudiosos de la Torá. Sin embargo, tú nos diste una explicación de qué relación tenía este sacrificio con Mashiach. Quisiéramos hacerte ahora una pregunta adicional, Rabino. Nos han estado preguntando sobre qué relación tendrá Mashiach con 2 personajes en la Torá. Uno es el profeta Eliyahu y el otro es Moshe. Como tú sabes, estos dos personajes vivieron muy alejados del tiempo en que Mashiach vino. Sin embargo, las personas lo relacionaban o la Torá oral lo relacionaba. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Rabino? Sí, los 2 personajes están estrechamente relacionados con el Mashiach, más que todo como Mashiach ben Yosef. Si te das cuenta, en el Nuevo Testamento, cuando narra la transfiguración, estos 2 personajes, Moshe y el profeta Eliyahu, los 2 eran profetas, estaban allí y los discípulos que estaban con su majestad los reconocieron como tal. ¿Quieres que hagamos cabañas para Moshe y Eliyahu que vinieron? O sea, eso era parte de una profecía. Precisamente la Torá oral, la voz de la Torá nos narra que cuando Moshe el Eterno no le permitió entrar a la tierra prometida, el Eterno, para consolarlo, le dijo que cuando enviara a su hijo, él iba a venir a anunciarlo, a testificar la venida del Mashiach, juntamente con el profeta Eliyahu. Eso es una profecía en la Torá oral. Y pues para entonces el profeta Eliyahu no había ni nacido. Estamos hablando de unos 2000 años, 1500 años de diferencia. Sin embargo, esto estaba en la profecía de la tradición oral. Entonces estos 2 personajes están muy pegados al Mashiach ben Yosef. Moshe, más que todo, su historia, su función dentro del pueblo, es una analogía de una redención final. O sea, si vemos a Moshe como un redentor del pueblo, que libera al pueblo y lo saca de Misraim, es una manera análoga, digamos, que así como fue la primera redención, aún mayor será la redención final. Entonces, Moshe tiene una analogía con Mashiach, pero el profeta Eliyahu es algo que cuesta encontrarle el enlace. ¿Por qué Eliyahu fue escogido, digámosle así, para poder ir a anunciar la venida del Mashiach? ¿Ya? Todo eso se espera. Hasta hoy en día nosotros llenamos una copa en la cena de Pesaj, la copa de Eliyahu. También estaba profetizado que Eliyahu iba a anunciar al Mashiach, y su majestad dijo que Yohanan era ese Eliyahu que la profecía había hablado. Bueno, si te das cuenta, tenemos que despojarnos definitivamente otra vez del pensamiento religioso cristiano, ya que si te das cuenta, el cristianismo divide los profetas entre profetas mayores y profetas menores. La palabra mayor... Te interrumpo, mencionaste ahorita un personaje, Yohanan. ¿Te refieres a Yohanan, al que se le conocía como el Bautista, el inversor? Así es, como Juan el Bautista. Su majestad dijo que él era el Eliyahu que la profecía había hablado, que tenía que venir a anunciar previamente la venida del Mashiach. Entonces, pues te decía que en el cristianismo se le llaman profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, la palabra mayor te ejemplifica que es un profeta mayor, ¿no? O sea, de un rango mayor que los menores. Sin embargo, en el cristianismo parece broma, pero es así.
la manera en que ellos dividen los profetas es porque el libro es más grande. ¿Ya? Entonces, imagínate, entonces, el profeta Isaías es un libro grande, ¿sí? Debería ser un profeta mayor que Elías, que no escribió ningún libro. Entonces, ¿por qué este profeta fue escogido para anunciar al Mashiach? ¿Qué relación hay entre Mashiach ben Yosef? Desde el punto de vista hebreo, la aparición en el tiempo, digamos, en el tiempo de la historia del pueblo, la historia del pueblo desde los patriarcas, de ahí fue descendiendo espiritualmente, descendiendo. Entonces, en la medida que fueron habiendo profetas, el profeta previo, debido a que estamos hablando de un descenso, el profeta previo tiene un nivel más alto que el que profetizó en los tiempos cuando el pueblo estaba más abajo espiritualmente. No tiene nada que ver con que si escribió o no escribió. Por eso digamos que el más grande de los profetas es Moshe, porque fue el primero que está narrado y que escribió, ¿ya? Entonces en eso fue el mayor profeta. Eliahu fue un profeta espectacular que se robó, digamos, la atención, pero más que todo en la casa de Israel, en el reino del norte. Después de la división del reino de Israel, reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, las 2 tribus, Judá y Benjamín más Leví. Eliahu profetizó sobre el reino del norte, y en el reino del norte, él como profeta sobresalió de todos los que habían en el reino del norte. Dice Eliseo, se me escapa, Haggai creo que también estaba por ahí, no me acuerdo, en el reino del norte, el profeta Jonás también estaba ahí, pero sobresalió el reino del norte, el profeta Eliahu. ¿Qué relación hay? Bueno, Mashiach ben Yosef, ojo, Mashiach ben Yosef está íntimamente relacionado con el reino del norte. Si te das cuenta, su majestad Yeshua en el Nuevo Testamento narra que su movimiento geográfico fue en el reino del norte. O sea, él se manejó en Nazaret, Galilea, todos los alrededores del mar de Galilea, siempre fue, solo descendía a Judá, digámosle, para las festividades, como la Torá lo ordena, que tenía que ir al templo, y ahí regresaba. Es más, él resucita, y lo que le dice a las mujeres es: díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. Hora y media en carro, tal vez es un día en, no sé, unas cuantas horas será caminando, pero todo su movimiento se relacionó en el reino del norte. Ya es algo intrínseco. Lo vamos a ver a todos los niveles. Si tú te das cuenta, en el lugar santo del templo o del tabernáculo, del lado norte estaba el pan de la proposición, del lado sur estaba la menorá, ¿ya? Entonces, el pan está relacionado con Mashiach ben Yosef. El pan está visto como la materialidad, ojo, pero no la materialidad burda, que es totalmente contraria a la espiritualidad, sino que se está hablando de una materialidad, porque la tierra no da pan, la tierra da trigo, y se necesita darle una labor, que el hombre elabore el pan a través de esa materia prima que da la tierra. Entonces se está hablando de la materialidad, ojo, de la materialidad, pero llevada a una elevación espiritual. O sea, hay una labor que el ser humano hace en el mundo material. Mashiach ben Yosef relacionado con el pan, y eso está relacionado con el norte. Si te das cuenta, la profecía, y se cumplió la profecía, Mashiach nació en Betlehem, casa del pan se llama la ciudad, aunque la ciudad estaba en el territorio de Judá. El nombre es la casa del pan, porque el pan, el reino del norte y Mashiach ben Yosef están relacionados íntimamente por todos lados, ¿ya? Su ministerio de Mashiach estuvo en el reino del norte, y por eso su cruce muy continuo con samaritanos, porque los samaritanos, si te recuerdas, habían habitado la tierra que las 10 tribus habían dejado abandonadas por su exilio, ¿no? Entonces, por eso era ese su cruce que él tenía con samaritanos, porque eran sus vecinos, eran los que estaban alrededor de su casa, ¿ya? Bueno, el profeta Eliahu hay un encuentro muy, muy primordial.
Si te recuerdas en la historia del profeta Eliahu, él sobresale sobre todos porque él alcanzó un nivel espiritual que no mereció ver muerto. O sea que él fue arrebatado por una carroza de fuego. Es algo que sobresale ante todos los demás profetas. Por el otro lado, hay una parte de la historia donde él está huyendo y el Eterno le ordena que vaya donde una viuda específica, no de cualquier viuda, la viuda de Sarepta, famosa porque él se fue a esconder ahí, y la narrativa de la Tanaj que nos narra es que la mujer ya era viuda, ya no había marido, o el marido estaba oculto o desconocido, eso es lo que quiere decir de una viuda, y estaba solo con un hijo, y dice que solo tenían un manojo, un poquito de harina y aceite y 2 leños, y se estaban disponiendo a hacer pan y de ahí dejarse morir de hambre. En ese momento llega el profeta Eliahu y el profeta Eliahu dice: haz lo que vas a hacer, pero dame de comer primero a mí, y así se sustentó todo. Resulta que en la historia de la vida de Sarepta, este niño, el hijo de la viuda, muere estando el profeta ahí. La mujer llora y le reclama al profeta: ¿para qué viniste? Es ridículo, ¿no? Porque si ella se había dejado dispuesta a morir después de comer eso, y ahora que si muriera su hijo, ¿cómo le echaba la culpa al profeta? Pero en la escritura dice que el profeta Eliahu tomó al niño y lo subió al ático, lo subió a la parte alta, la palabra aliyah, lo subió, y dice que lo revivió. Yo creo que no me recuerdo mal, pero se posó 3 veces sobre el niño, boca con boca, pies con pies, mano con mano. La palabra hebrea ahí es que se acomodó. La idea que da el texto hebreo es que como que se hubiera ajustado. Imagínate un hombre contra el cuerpo de un niño, y como que él hubiera tenido que ajustarse al tamaño del niño. Ya él no podía tener su cuerpo, sino que quería ocupar el mismo espacio que el niño estaba ocupando. Lo revivió, y de ahí para todos la historia terminó de este niño. Ahora, la tradición oral, la historia del pueblo de Israel, nos dice que este niño de la viuda de Sarepta era el profeta Jonás, o sea, el profeta Yoná, que ya Eliahu, o sea, ya el profeta Yoná había experimentado una muerte y una resurrección gracias al profeta Eliahu. Ahí hay una relación. Y tú me dices: ¿y por qué hay una relación con Mashiach? Bueno, porque esa misma tradición nos dice que el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef. ¿Ya? Por eso es que dentro de la tradición judía es como costumbre, es una tradición leer el libro de Jonás en Yom Kippur. Porque te recuerdas que platicamos que Mashiach ben Yosef aplicaba más como el cordero que era sacrificado en Yom Kippur, un cordero que moría por el pecado, pero sin pecado en él. ¿Te recuerdas? Por eso la tradición judía lee el libro de Jonás en Yom Kippur. Entonces, si te recuerdas, cuando le pedían señal al Mashiach, dice: esta generación malvada pide señal, pero no le será dada más que la señal de Yoná, la señal de Jonás. Esto, en la mente de un auditorio que conoce la tradición oral, relaciona la señal que Jonás, y la tradición dice que Jonás o Yoná es el Mashiach ben Yosef, y Yoná es el que resucitó el profeta. O sea, que Yoná, en la historia del pueblo, es un profeta que murió y resucitó, y esa es la señal de la que está hablando su majestad. Entonces ahí vemos cómo si la misma tradición relaciona a Mashiach ben Yosef, que dice que es Yoná, con Eliahu, porque estuvo viviendo ahí Eliahu en la casa de este niño y él lo resucitó. La historia también nos dice que después de esto, este niño Jonás crece y se vuelve discípulo de Eliahu, con discípulo de Eliseo, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros una relación muy estrecha entre Eliahu, que de alguna manera representa la palabra profética dentro de la casa de Israel,
y Mashiach ben Yosef, que está íntimamente relacionada con el Mashiach ben Yosef, con la casa de Israel, porque el Mashiach ben David está más relacionado con Judá. Si te das cuenta, el pan tiene que ver lo material, y entonces si de este lado, del lado del norte, que está la mesa del pan de la proposición, significa lo material, del lado izquierdo donde está la menorá, que significa la parte espiritual, que es Mashiach ben David. A esto se refiere cuando su majestad le dice, yo creo que es en Juan 3, Yohanan 3, cuando le dice, si os hablo las cosas terrenales y no entendéis, ¿qué será si os hablo las espirituales? Porque él venía como Mashiach ben Yosef, cosas físicas, la labor espiritual, lo que había que hacer. Ya de un Mashiach ben David ya son cosas espirituales que si no entendemos las físicas, no entendemos las espirituales. Bueno, ahí inicia la gran relación entre el profeta Eliyahu y su majestad Yeshua. Por eso es que, según la profecía de la Torah oral, juntamente con Moshe, ellos tenían que venir a anunciar la venida del Mashiach ben Yosef. Por eso es que en la transfiguración aparece Moshe y profeta Eliyahu. Ahí está la relación entre estos dos personajes. Hay mucho más de qué hablar acerca de este profeta Yoná, pero básicamente la tradición oral es la que nos relaciona al profeta Eliyahu con su majestad Yeshua como Mashiach ben Yosef. Recuérdate, la casa de Israel, la tierra del norte, el pan, las cosas físicas o materiales, todo eso tiene que ver con Mashiach ben Yosef. La parte espiritual, Judá, la menorá, la luz, todo eso tiene que ver con el reino del sur y tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con Mashiach ben David. Ya es un Mashiach que ya no viene con relación a pecado, sino ya viene a otro nivel, a un nivel puramente espiritual. Esta prácticamente es la relación que podemos ver que hay entre Mashiach ben Yosef y el profeta Eliyahu. Entonces, también existe una relación entre Mashiach ben Yosef y Yoná, rabino. Estrecha, muy, muy estrecha. Cuando en el Nuevo Testamento dice que no le será dada sino la señal de Yoná, que estuvo en la panza del pez, creo que menciona 3 días y 3 noches, la gente piensa que solo ahí está la relación. Pero si te das cuenta, el profeta Yoná estuvo en la panza del pez 3 días y 3 noches por desobediente. Eso no se aplica con Mashiach, sino que está hablando de una muerte y una resurrección, porque el profeta Yoná, en la historia del pueblo, la tradición oral, él había sufrido una muerte y una resurrección, siendo niño, resucitado por el profeta Eliyahu. Después, también la tradición nos dice que ese pez en el mar es el Seol. Entonces también experimentó otra muerte y otra resurrección. Pero no termina ahí. No termina solo ahí. Toda la historia, el libro completo, toda la historia que narra el libro de Yoná, es una analogía preciosa y profunda sobre el Mashiach. Yoná, su valor numérico es 71. El valor numérico de las palabras letras hebreas que conforman la palabra Yoná. Entonces los cabalistas dicen 70 más 1, la perfección frente al eterno. Habla completamente sobre el Mashiach como el justo. Recuérdate que según la Kabbalah no es que hay varios justos, sino un solo justo, el justo. Y este justo es Yoná. Yoná es una palabra femenina, sin embargo es un nombre que se le da a los varones. Ya ves ahí que es una persona completa, masculino y femenino. Tiene una analogía muy preciosa porque ¿quién era el papá de Yoná? Era hijo de una viuda, y así su majestad Yeshua también, su paternidad está oculta, ¿ya? Porque él nació en el vientre de una mujer, ¿ya? Pero hay una paternidad que está oculta.
Y así todas las analogías, si no mal me recuerdo, esta mujer era de la tribu de Asher, si no me recuerdo, según la tradición, que es el octavo hijo de Jacob, o sea, el número 8, otra vez nos vamos a Kabbalah, Gematría, y nos está hablando que este niño venía de otro mundo, ¿no? Venía de otro mundo, así que esa es la relación y nos podemos ir hasta Jonás, también las 3 palomas, porque imagínate tú que Yoná, vamos a meternos un poquito a la narrativa de Yoná, que solo estamos platicando, por supuesto, no tenemos datos aquí enfrente, es una plática. Yoná no quiere ir a predicarle a Nínive, eran gentiles. Según la historia de Yoná, él va a Yafo, a un puerto, a tomar un barco hacia Tarsis, ¿ya? Entonces, en ese mismo puerto donde está Yoná, porque él no quiere ir a predicar a los gentiles, en ese mismo puerto, unos cientos de años más adelante, se le revela a Pedro, a Kefa, el discípulo de su majestad Yeshua, el lienzo de los animales, en donde por medio de ese mensaje se le está diciendo, porque es cuando Cornelio, un gentil, envía a traerlo, y a través de ese lienzo de animales que le dice mata y come, se le está mostrando que el sacrificio de Mashiach también es para los gentiles. Ya, lo mismo está sucediendo en el mismo puerto de Jaffa a diferentes temporadas. Todo tiene que ver con la predicación hacia los gentiles. Según la tradición, nos dice que Yoná, para salir rápido huyendo, pagó el viaje de todo el barco. O sea, iba tripulación, iban pasajeros, pero él pagó el viaje de todo. O sea, nadie pagó su pasaje, sino que él pagó el viaje de todo. Eso es lo que nos dice la tradición. Y dice la tradición también que cuando sucedió la tormenta y que él decide que lo sacrifiquen, porque realmente lo están sacrificando, lo están lanzando a la tormenta, al mar, matándolo, todo llega a la calma. O sea, la muerte de este profeta lanzado al mar en media tormenta significó la salvación de los que iban en el barco, que según la tradición iban 70, que representan a las 70 naciones. Y dice la tradición que el barco ya no siguió su camino a Tarsis, sino que retornó al puerto de Jaffa, y ahí todos presentaron ofrendas al Dios de Israel. Ya vemos cómo este viaje en el barco de Yoná, que iba hacia Tarsis, no solo él, al pagar el pasaje, se hizo responsable del viaje. Estos 70 que iban representan al mundo, y que gracias al sacrificio que el mundo da, entregándolo a la muerte a este personaje Yoná, que es una analogía de Mashiach ben Yosef, esta gente ya no va a Tarsis, que en la gematría Tarsis significa el mundo del 6, o sea, el mundo de la materialidad, sería el fin. O sea, iba a su destrucción, pero retornó y se volvieron al Dios de Israel gracias a ese sacrificio. Así podemos introspectar más y cada vez más en este personaje de Yoná, que en la Torah, la tradición nos dice que Mashiach ben Yosef que Yoná es Mashiach ben Yosef, y analizando su literatura a nivel literal y la historia, si nos profundizamos en la gematría, los mensajes místicos que nos da, eso es profundo, es hermoso. Entonces, cuando su majestad Yeshua dice que no le será dada a esta generación malvada, sino la señal de Yoná, eso es mucho más profundo de los 3 días y 3 noches, porque para toda la gente, para toda su audiencia, ellos tienen la relación en su mente de que el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef. Entonces, de ahí entendemos por qué la tradición judía lee el libro de Jonás en el día de Yom Kippur, que para nosotros, creyentes en su majestad Yeshua, es muy, muy, muy significativo el hecho de que tengamos que leer el libro de Jonás en Yom Kippur, y que esa tradición también nos diga que Jonás es Mashiach ben Yosef. Y nosotros, pues, gracias a esa sangre es que nos podemos presentar en Yom Kippur para que como pueblo recibamos el perdón de nuestros pecados.
Rabino, nos diste mucha información ahorita. Déjame retroceder un poquito, por favor. Bueno. Hablaba sobre una analogía de Yoná con las palomas que envió Noah. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, en Cábala, dos palabras muy distintas, pero tienen el mismo valor numérico. Nos quiere decir que en el mundo espiritual son lo mismo, pero se manifiesta de una manera distinta en el mundo físico. Por ejemplo, siempre vemos el ejemplo de Mashiach. Su valor numérico de cada letra, si lo sumamos, es 358, pero serpiente, Nahash, también suma 358. En el mundo pareciera que no hubiera relación entre Mashiach y Nahash, pero cuando el valor numérico es el mismo, eso nos está diciendo que en esencia, en el mundo espiritual, son lo mismo. Por eso entendemos nosotros, que por eso comprendemos mejor que a Moshe se le ordena levantar una serpiente de metal, de cobre, para que la gente cuando lo fuera picado por una serpiente y lo mirara, fuera salvado. Entonces vemos que Nahash y Mashiach tienen el mismo valor numérico, son lo mismo. Eso es lo que nos da. Entonces, ¿te imaginas que si dos palabras que son distintas tienen el mismo valor numérico, eso nos dice que en esencia son lo mismo? ¿Te imaginas la misma palabra? Entonces, Yoná es el nombre del profeta. Pero Yoná quiere decir paloma. Las palomas, la paloma que Noah envió para ver si había terminado, si el nivel del agua había bajado. Entonces eso nos hace una relación. Mashiach ben Yosef es el profeta Yoná, pero la palabra Yoná también aparece en la historia de Noah. Y eso nos va la relación. El pueblo de Israel tradicionalmente interpreta el diluvio como una purificación que el mundo recibe. No es la destrucción del mundo, sino su purificación. Recuérdate que la mente cristiana habla de destrucción del mundo. La mente hebrea habla de una purificación. Cuando venga el Olam Haba, lo que viene es una purificación, así como fue la del diluvio. En el diluvio los malos se fueron, los justos se quedan. En el Olam Haba los malos serán quitados, o sea, la cizaña será quitada, el bueno se queda. Dos estarán amasando, uno será quitado y el otro se queda. ¿Quién es el que se va? El malo. ¿Quién es el que se queda? El bueno. En la mente cristiana es todo al revés, ¿ya? Pero en la mentalidad hebrea todo es al derecho. Entonces, ¿te imaginas el barco? ¿Te imaginas el arca flotando sobre una creación que está siendo purificada? Interesante. Y entonces Moshe, en la narrativa pareciera el envío de la paloma de una manera pasiva, ¿ya? Si tú envías a tu hijo a ver si el vecino ya vino, ¿sí? Tu hijo te va a decir, ¿ya vino o no vino? Su observación es pasiva. La observación de tu hijo no va a hacer que el vecino llegue o no. No sé si me explico. Sin embargo, la palabra cuando dice que Noah envió una paloma, la palabra es shaliach, que es precisamente lo que en hebreo se le diría a los apóstoles, discípulos de su majestad, enviados como un misionero. Rashi nos dice que esa palabra indica que la paloma fue enviado con un objetivo. Entonces, el envío tiene una actitud proactiva en la purificación de la creación, no pasiva. No solo es para observar y testificar, sino que tiene algo activo. Aquí ya estoy llevando la interpretación de esos envíos de la paloma a otro nivel, ¿ya? Ok, entonces, ¿te imaginas esto flotando? Y la creación aquí abajo. Los 6,000 años de la creación no están aquí arriba, están aquí abajo. Antes de la paloma, ¿qué es enviado? Un cuervo.
y el cuervo no regresó al arca. El cuervo dice que se quedó para arriba y para abajo, en un vaivén. La palabra cuervo en hebreo tiene una relación con Erev. En hebreo, cuando decimos Erev Tov, Erev es cuando está oscureciendo, pero tú no puedes definir si es de día o es de noche. La noche está entrando. Estamos en vísperas de algo, es un Erev. Entonces es algo cuando está la luz y las tinieblas están mezcladas. Por ejemplo, el sol se ocultó, pero todavía está claro. Entonces, ¿es de día o no es de día? O ya es de noche, porque el sol ya no está. En esa parte, la palabra cuervo en hebreo tiene relación. En la historia de la creación de estos 6,000 años, cuando envía el cuervo, la palabra shaliach tiene que ver con algo proactivo, dice Rashi. Entonces, en la historia de estos 6,000 años, nosotros podemos ver la analogía con la torre de Babel. Babel quiere decir confusión. ¿Te recuerdas? Y este espíritu de confusión que el Eterno envió, dice que ya no regresó al arca. O sea, no fue que vino y se fue, sino que ya se quedó deambulando en la creación hasta el día de hoy. Después de esto, Noah envía por primera vez una paloma. Sale y regresa. ¿Ya? No llevaba nada. En la analogía de estos 6,000 años de la historia de la creación, ¿qué ejemplifica? Si te imaginas, para que sigas la analogía que yo te estoy guiando, nosotros dentro de la creación y el arca está encima de la creación, fuera del tiempo y el espacio. Cuando baja la primera, el cuervo y se queda deambulando, la torre de Babel. Cuando baja la primera Yoná, por primera vez Yoná, el monte Sinai, en donde hay un descenso de la Shejinah, se manifiesta, pero no se queda, se va. ¿Ya? Entonces, viene la siguiente Yoná, el segundo viaje, y regresa con una hoja de olivo. Rashi nos dice que la hoja de olivo, por su sabor amargo, significa sacrificio, dolor. Ojo. Entonces ese segundo viaje ya tiene que ver con Mashiach ben Yosef. Recuérdate que del olivo se saca el aceite también para ungir. O sea, Mashiach es de ungido. Entonces, ¿de dónde se saca el aceite para ungir? Del olivo. Y esta paloma lleva la hoja de olivo. ¿Te recuerdas cuando su majestad Yeshua dijo, el cuervo, la zorra tiene su cueva, la paloma tiene su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza? La gente que desconoce todo este contexto, pues dice, ay, que era pobrecito, no tenía ni cama. No está hablando nada de eso, sino que esa generación, esta creación, no eran dignos de que él posara sobre esta creación. Por eso es Mashiach ben Yosef, que venía a elevar el nivel de justicia, a purificar esta creación. Entonces ejemplifica esta paloma que desciende, toma una hoja de olivo, pero regresa. El tercer viaje de la paloma es un viaje que no hemos visto aquí abajo dentro de la creación, que es Mashiach ben David. Es una paloma que ya encuentra una generación justa sobre la cual reposar. Y ahí, con esa generación, se implanta el reino del Eterno en este mundo, que es la venida de los abajo. Ese es Mashiach ben David. Entonces ves cómo la Mashiach ben Yosef tiene relación con el profeta Yoná y tiene relación con esa Yoná que Noah envió por 3 veces. En la narrativa literal pareciera que de una manera pasiva, solo para confirmar si había sido purificado. Pero el verbo enviado, dice ahí, Rashi nos dice que está hablando de una posición proactiva, enviada con un propósito específico para la purificación de esta creación. Entonces vemos la relación que tiene este profeta Eliahu, regresando otra vez, con Mashiach ben Yosef, es precisamente porque el hijo de la viuda,
que Eliyahu resucita, según la tradición, es el profeta Yoná, y el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef. Ahí se unen las líneas. Luego la tradición nos narra una profecía en donde dice que Moshe y Eliyahu iban a venir a anunciar la venida del Mashiach. Entonces, ahí ves otra relación que hay entre Moshe, que siempre se ha tomado como una analogía de un libertador, y del Mashiach ben Yosef, relacionado con Eliyahu. Luego vemos a Yoná, toda su vida, su realización que narra el libro. También nos habla sobre el Mashiach ben Yosef, y también la palabra Yoná nos hace un enlace con la narrativa del diluvio, con Noah, que ese envío de esas 3 palomas tiene que ver con la manifestación de la Shejinah en el monte Sinai, tiene que ver con Mashiach ben Yosef, y tiene que ver con su próxima reaparición como Mashiach ben David, cuando ya la creación esté purificada. ¿Purificada por quién? Por nosotros, sus discípulos. Rabino, en cuanto a la narrativa del libro de Yoná, tú mencionabas que Yoná había partido del puerto de Yafo porque por desobediencia, ¿verdad? Sí, porque no quería ir a predicar a Nínive. Ajá, porque era una nación gentil. Sí. Sí y no. La tradición de Judá nos dice que sí, porque de alguna manera estamos hablando de un profeta. Y Nínive era la capital de Asiria, quienes dentro de unos años iban a llevar a la casa de Israel al exilio. Y entonces, según la tradición, Yoná sabía quiénes eran ellos, y el Eterno lo estaba enviando a profetizar, y por eso no quería. Por otro lado, también la tradición nos dice que ya Yoná había tenido varias experiencias, porque si te das cuenta, la predicación de Yoná a Nínive, según la orden del propio Eterno, no era arrepiéntanse, porque el Eterno los va a destruir si no se arrepienten. No, él llegó a anunciar la muerte. En 40 días el Eterno los va a matar, punto. Pero no los mató. Entonces, según la tradición, había otras experiencias atrás, y una de ellas está narrada en la Tanaj, en donde, gracias al anuncio de que el Eterno le había dado al profeta Yoná, de que iba a matar a una persona o iba a destruir Nínive, pero que como el pueblo o la gente reconocía que Yoná era un profeta, pues se arrepentía. Entonces el Eterno ya no cumplía. Entonces parece que Yoná ya sabía que aunque él fuera a anunciar y la ciudad iba a ser destruida, él ya sabía que el Eterno se iba a mover a misericordia y que los iba a matar. Entonces el problema es que él quedaba como un profeta mentiroso. También es otra analogía, porque si tú te das cuenta, Mashiach ben Yosef, su majestad Yeshua, vino, y para muchos quedó como un profeta mentiroso, pero al final lo que dijo se cumplió, y que gracias a su predicación, así como todo Nínive se convirtió al Eterno, así también este mensaje de su majestad Yeshua, su vida, también hace que mucha gente regrese, convierta al Dios de Israel como su propio Dios, ¿no? Entonces también ahí vemos nosotros esa analogía. Cuando mencionabas de que ya dentro del barco empieza la tormenta, la tripulación obviamente se pone muy nerviosa al ver este fenómeno natural y buscan a Yoná, y Yoná pues él acepta que es por su culpa, y él mismo se ofrece, él mismo les da instrucciones a los de la tripulación para que lo tiren, nos decías tú. Así es. ¿Qué analogía tendría con Mashiach esto? Su sacrificio. Porque si él no muere, no viene vida a nosotros. La única manera de que esa balsa, imagínate que, no mal me recuerdo, la palabra hebrea para esa balsa es oniá, que es la misma balsa, la misma palabra que se utiliza para la canasta de Moshe, que es puesta en el mar, en el río Nilo. Creo que es Tebá. No, Tebá es el arca de Noé. De Noé.
de Noah. Entonces, Onia tiene que ver con Ani, que quiere decir yo. O sea, la base del egoísmo es Ani. Entonces ves que ese hombre, y según la tradición eran 70 pasajeros, nos está hablando de todas las naciones. Entonces él mismo se ofrece dar su vida, porque él sabe y les dice a ellos, es la única manera de que la balsa se salve de esta tormenta. O sea, esa es una analogía de su majestad Yeshua. Él mismo dice, yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. O sea, él mismo se ofrece, a él no le quitan la vida, él la ofrece. Entonces, de esa misma manera dice que a Yoná nomás lo ponen en el agua y la tormenta se calma. Y entonces comienza a hundirse. Y eso es algo muy importante también. Maín es agua. Entonces, cuando Yoná es puesto en el agua, Maín también tiene que ver con tiempo en la mística hebrea. Entonces quiere decir que el Mashiach es puesto en el agua y se pierde en el tiempo. Si te das cuenta, desde que su majestad Yeshua fue sacrificado, él mismo dijo, por un momento me verás y por otro momento no me verás. Entonces se pierde a la vista de todos en el tiempo. Y ahora Efraín lo está volviendo a sacar a flote. ¿Ah? Es precioso eso, porque él fue lanzado al agua y después ese pez lo vomita. También tenemos mucho que hablar acerca de ese pez, que es el causante de que en la tradición judía se coma pescado en Shabbat. Es una comida típica precisamente por ese pez, que tiene una estrecha relación con el Mashiach también, y la cena, que es la primera cena que se va a tener en el Olam Haba. Dice que se va a comer ese pez, pero eso ya es, como decimos nosotros, son otros 20 pesos. Es una analogía del Leviatán, ¿verdad, Rabino? Así es. Es gracias a ese Leviatán que también el Zohar nos habla mucho de eso, es la tradición de comer pez. Porque también el pez está muy entrelazado con nosotros, con Efraín, ¿verdad? Porque cuando el patriarca Jacob adopta a Efraín y Manashe como hijos propios, ¿verdad? Dice, los bendice, les dice que el Eterno los multiplique como peces sobre la tierra. O sea, otra vez el pez relacionado con las 10 tribus, el reino del norte, el pan, Mashiach ben Yosef, Leviatán, el pez que se come en Mashiach ben Yosef, la cena de Shabbat, todo eso está íntimamente relacionado. O sea, de aquí, ¿cómo podríamos decir? Son infinitas las raíces de todo que tiene relación con todo. El asunto es que tengamos la capacidad de relacionarlo, como dicen los sabios. Cada verso de la Torah está relacionado con cada verso de la Torah. Lo que quiere decir es que si yo agarro un verso de la Torah, Bereshit 1:35, y agarro Devarim 4:5, hay una relación. Que tú no lo veas o que yo no lo vea, eso no quiere decir que no haya relación. ¿Imaginas todo lo que hemos platicado ahorita? Eliahu, Moshe, el profeta Yoná, las palomas de Noah, de ahí de historia de Yoná, el pez, todo eso es precioso. Para hablar del Mashiach podemos tener más episodios, muchos más episodios, que eso sería infinito. Pero me llama mucho la atención, Rabino, que de todo lo que tú nos estás hablando, todas las bases que estás utilizando es literatura hebrea y así literatura es. que Judá ha hecho. Entonces no nos estamos sacando nada de la manga como popularmente se dice, no nos estamos inventando nada, no estás inventando el agua azucarada, sino que le estás dando una adecuada interpretación a los textos que desde hace mucho tiempo existen. Así es, dentro del judaísmo, ahí están los textos, ahí están las bases. El problema es que la mayoría, imaginas tú, que más del 80% del judío no es observante, lo que llamamos un giloní. De ese 20% hay grados de observancia, ¿no? Como el cristiano que celebra Navidad pero nunca va a la iglesia. También tenemos judíos que van a Yom Kippur y van a Rosh Hashanah, pero no tienen nada que ver con la religión.
Y dentro de los que estudian, muchos estudian halajá, muchos no estudian la Torah, y todavía, entonces, toda esta información, si vamos el mismo ejemplo del cristianismo, la gente cree, pero no sabe por qué cree. O sea, ¿cuánto judío estudiante hay y que de los que estudien lleguen a tener el alcance de esta literatura que bendito el Eterno nosotros hemos tenido alcance y que nos la devoramos? Porque nos devoramos toda esa literatura y la mayoría del judío vive ignorante de esta literatura, pero como tú lo dices, todo esto está fundamentado en el Zohar, en el libro de la claridad, está fundamentado en la Mishnah, está fundamentado en la tradición oral, es tradición oral. O sea, esos conceptos mesiánicos nosotros no los sacamos trayendo del cristianismo, los estamos aprendiendo. Ya que es uno de los problemas que tiene mucha gente que sale del cristianismo y todo lo que parezca cristiano lo desprecia, ¿verdad? Ni siquiera lo razona. Entonces ya lo primero que votan es el nacimiento virginal. Después que el Nuevo Testamento, ¿no? Que es solo la Tanaj. Al final, ya creer en su majestad Yeshua como el Mashiach ya no es muy judío, no sé si me explico. Pero todo eso está basado en la ignorancia. En la ignorancia, porque desconocen todo esto que bendito el Eterno pudimos tener alcance nosotros y podemos constatar, afirmar de un nacimiento virginal, podemos hablar de la función que el Mashiach tiene que venir a hacer, podemos hablar de la fusión que él tiene que dar a través de su sacrificio, y todo eso con base de literatura judía, hebrea completamente. No es algo que estemos trayendo del cristianismo, que eso es un punto bien importante, porque cuando un judío nos oye, estos son cristianos, porque la mayoría de ellos desconocen toda esta literatura, la desconocen por completo y no tienen acceso a ella, ¿te imaginas tú? Y entonces, ¿cómo ellos pueden debatirme algo si ellos tienen, si a la final nosotros tenemos más conocimiento de su fe que ellos mismos? Es lo mismo que nos pasa con el cristianismo. El cristianismo cree, pero no sabe por qué cree tal cosa. Y ahora nosotros sabemos por qué ellos creen, pero no estamos de acuerdo con ellos. Sabemos por qué el judaísmo cree en esto, pero no estamos de acuerdo con ellos. Entonces, eso es un punto muy importante que tocar. Todo esto está fundamentado. Aquí, pues, por supuesto, lo que tenemos es una tertulia, tú y yo, como amigos, decidimos compartirla con mucha gente porque nos enriquece a nosotros, pues queremos también que esto enriquezca a otros, pero por eso es que no tenemos citas y que lamina, pero hemos escrito algunos libros, pequeños libros, algunos estudios que tienen citas bibliográficas, todo para constatar que todo eso no lo venimos arrastrando del cristianismo, sino que esto lo aprendimos ya de la mentalidad hebrea. No, y lo importante de esto, Rabino, es que pues ya las personas que van escuchando esto, el Eterno ya va poniendo cierta duda en su corazón, ya va ciertas inquietudes que lo van a motivar a buscar y a llamarnos, a inquietarnos también a nosotros para que compartamos con ellos, y de una manera u otra se van a ir haciendo más estudios de otros temas diferentes. Cuando tú nos hablabas, Rabino, sobre las relaciones que has tenido entre el Tanaj y la tradición oral hebrea, ¿nos podrías decir qué analogía encuentras en el pez que expulsa a Yonah al tercer día y la muerte de su majestad? Bueno, como te digo, la tradición nos dice que ese pez es el Seol. Quiere decir que Yonah por segunda vez está experimentando una muerte y resurrección. Definitivamente esa es la analogía de su majestad Yeshua, que también desciende al Seol, está 3 días y 3 noches, pero el Seol lo vomita, como el pez vomita a Yonah. En este caso de su majestad Yeshua es por su naturaleza, que tiene un cuerpo incorruptible. Entonces su propia naturaleza no puede, el Seol no lo soporta y lo tiene que vomitar y resucita, ¿ya? Entonces esa es la analogía de este pez, que es, ¿cómo dijiste el nombre de que menciona el Zohar del pez? El Leviatán. Leviatán, así sí. Es. De este pez también tiene
tiene que ver todo esto, porque este pez también, según dice la tradición, está al igual que el nombre del Mashiach, al igual que el cordero que estaba trabado de sus cuernos en el arbusto para ser sacrificado en lugar de Yitzhak, en la atadura de Yitzhak. Este pez, ese carnero que fue sacrificado en lugar de Yitzhak, en nombre de su majestad Yeshua, dice la tradición que esto estaba antes de la fundación del mundo. O sea, son tres cosas preexistentes. Imagina, entonces tiene un significado muy profundo acerca de, porque por ejemplo, Min, que es pez, también tiene que ver con Nun, que es la letra hebrea cuyo valor numérico es 50, que tiene que ver con el mundo por venir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Yehoshua